Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Ya estamos nuevamente aquí y vamos a comenzar con este tiempo de una administración de la palabra del Señor. Hoy, este día, jueves 16 de julio, estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre, y damos gracias por esta victoria que Él nos da. Déjenme compartir con ustedes la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer algunos versículos de la palabra en la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Esta noche quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, y quiero que vayan conmigo a su Biblia, capítulo número 2, versículo 13 al versículo 20. El tema, el punto principal, el título de esta palabra que queremos compartir es iglesias fuertes tienen miembros fuertes o firmes en el Señor. Y esa es la iglesia tesalónica, una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia fortalecida en el Señor. ¿Cómo es que esta iglesia tesalónica se mantuvo firme en medio de tanta adversidad? Y cómo en medio de una situación tan difíciles ellos se fortalecieron tanto en el Señor. ¿Qué había en esta iglesia? ¿Cómo es que ellos realmente fueron una iglesia fuertes en medio de las pruebas? Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y por lo menos encontramos algunas de las cosas que son importantes para nosotros. ¿Cómo contextualizamos este pasaje y lo traemos al tiempo de hoy? Pues esto es lo que dice. Dice Pablo, capítulo número 2, versículo número 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, le damos gracias a Dios, de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron esta palabra de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actuó o actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Cristo Jesús, pues, que están en Judea, pues habiendo padecido, note usted, habiendo padecido a los de vuestra propia nación las mismas cosas de ellos, padecieron de los judíos. Habla de la persecución que la iglesia enfrentó. Versículo número 17, lo brincamos a 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo cual, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestro gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, dice Pablo, y nuestro gozo como iglesia. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí viéndonos a través de esta plataforma, a través de este medio. Glorifica tu nombre en esta noche y trae palabra tuya y derrama de tu gracia y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en la carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, una de las cosas que podemos notar desde el capítulo número 1 es que Pablo elogia a la iglesia. Pablo dice: siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones, doy gracias a Dios, hermanos. Puedo darle gracias a Dios porque he visto en ustedes
vuestra fe. Mire, 3 cosas elogió Pablo de esta iglesia. Dice, puedo ver en ustedes esa fe. Esa fe es que ellos se mantenían creyendo, fieles al Señor en medio de todas las situaciones. Puedo ver la obra de vuestra fe. Puedo ver el trabajo de vuestro amor. Es decir, que ellos seguían trabajando constantes en el Señor. Y puedo ver el trabajo también, dice, de vuestra constancia en la esperanza en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Es decir, que la iglesia tesalónica fue realmente una iglesia ejemplar, fue una iglesia modelo. Pablo podía hablar de los hermanos y decir que eran hermanos que iban creciendo, que iban desarrollando, que vivían delante del Señor, que era una iglesia que había influido en otras y que de alguna manera, hermanos, mantenían su fe, su esperanza, su constancia, su dedicación para el Señor. Y realmente, hermanos, esto es un ejemplo para nosotros hoy, en este día, en este año 2020, el ver una iglesia que pasó muchas tribulaciones, que enfrentó muchas adversidades, que en medio de su aflicción, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la angustia, ellos se mantuvieron fieles, constantes y firmes en el Señor. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, amada iglesia. Cristo es mi fortaleza, y de todos los hermanos que en esta hora pueden escucharnos acerca de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace a la iglesia de Tesalónica el mantenerse en esta manera? Porque Pablo les escribe y describe de esta forma. En el capítulo 1 dice, porque hermanos, os acordáis de nuestro trabajo, del trabajo que ellos hicieron juntamente con los hermanos de Tesalónica. Pero notemos, hermanos, que había algunas cosas que habían marcado la vida de la iglesia. La iglesia, hermano, que fue establecida por el apóstol Pablo, y que Pablo estuvo poco tiempo, pero ese poco tiempo Pablo lo dedicó, hermanos, a enseñar a los hermanos. Y se combinaron 2 cosas aquí. Una, la enseñanza, la instrucción bíblica, el discipulado de un hombre de Dios, y el recibimiento de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Y esas cosas, hermanos, se conjugaron tanto que trajeron como resultado, trajeron como respuesta el tener una iglesia de esta naturaleza. Y entonces encontramos aquí algunas de las cosas que el apóstol Pablo menciona. En primer lugar, Pablo dice que aunque Pablo, Silas y Timoteo llevaron la palabra, eran hombres de Dios que llevaron la palabra, que anunciaron el evangelio y que ellos produjeron que mucha gente fuese salva. Una de las características importantes de la iglesia es la manera como recibieron la palabra. Es lo primero que nos dice en el versículo 13. Dice, cuando les llevamos la palabra, cuando les instruimos, aunque fue palabra dada por medio de nosotros, dice, ustedes la recibieron como palabra, no de hombres, sino como palabra de Dios. Como palabra de Dios, claro. Abrazaron el evangelio, creyeron en la palabra. Qué importante, hermanos, es creer en la palabra. Eso no implica solamente el ser un simpatizante de la palabra, no implica más que eso. Recibir la palabra significa abrazarla, atesorarla, guardarla en nuestro corazón, vivir conforme a la palabra y ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Recibieron la palabra porque la palabra, hermano, entonces cayó en buena tierra.
Hay una diferencia cuando el que recibe la palabra la recibe de una manera tal que la abraza y que la recibe y que vive por esa palabra. Y hay una diferencia aquel que solamente oye la palabra pero no la cree ni la recibe como tal ni la obedece. Jesús habló de aquella semilla que fue sembrada en buena tierra, y cuando hay una buena tierra que es el corazón del hombre, y cuando esa palabra llega a esa buena tierra, va a producir frutos para la gloria bendita de su nombre. Miren lo que dice: estos hermanos abrazaron la palabra, recibieron la palabra, y esta expresión recibir la palabra en sus corazones no implica solamente en el momento que ellos la recibieron en primer lugar o en la primera vez, sino que la palabra se constituyó para ellos en una norma firme, fiel, de ética y de vida cristiana. Esa es la diferencia. Esto es lo que implica cuando dice recibieron la palabra según en verdad. Porque si usted nota conmigo, la última parte del versículo 13 dice: la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en vosotros los creyentes. Es decir, que la palabra, hermano, cuando se recibe de esta manera en el corazón, entonces produce fruto para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y cuando Pablo dice aquí que la recibieron como palabra de Dios, significa que para ellos la escritura fue realmente que venía de parte de Dios. Y esa es la diferencia entre solamente oír la palabra y no recibirla y vivirla en el corazón. Esa es la gran diferencia. Tenemos que entender que esta palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra poderosa. Y hay una gran diferencia entre recibir la palabra como palabra de Dios divina, inspirada. Y esto me lleva a pensar a mí lo que los santos hombres de Dios escribieron, como Pablo, como Pedro, como Santiago y otros, cuando dijeron que la palabra es fiel y es viva. Dijo Santiago: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dijo Pablo: porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y dijo Pablo: ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Dice Pedro también, aleluya, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. Y Pedro dijo: haced bien en estar atentos a la palabra, que es como una antorcha que alumbra en medio de un mundo lleno de tinieblas. Pablo dijo que esta palabra era poderosa porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando uno la recibe, la abraza y habla la palabra y la vive, uno vive vidas firmes, fuertes y decididas para servir el nombre del Señor. Aleluya. Ellos recibieron la palabra. La palabra. Dijo Pedro: tenemos la palabra profética más segura. Es esta palabra. Es esta palabra, la palabra de Dios. La recibieron mediante hombres, es cierto, pero no la recibieron de hombres. La recibieron según la palabra de Dios. Y dice dos cosas. Dice el versículo 13 que la palabra de Dios es según en verdad. Significa que la palabra de Dios es veraz, es verdadera. La palabra de Dios es veraz. Hay una autoridad maravillosa, poderosa en esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, esta palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse
Bendita la palabra del Señor. Lo primero que estos hermanos hicieron es que recibieron esta palabra. Esta palabra dice aquí en la Escritura, la recibieron y la abrazaron en ellos. La recibieron, y a medida que la recibieron y que la hicieron de ellos, esa palabra produjo en los creyentes el fruto, dice, la cual actúa. La palabra aquí actuar es un aspecto donde se menciona que influye. Una vida dirigida por la palabra, una vida guiada por la palabra, siempre será una vida victoriosa, porque no vamos a la deriva, no vamos a tientas, vamos dirigidos por la palabra. Y como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que, ¿cómo es que esta iglesia de Tesalónica fue una iglesia fuerte, una iglesia firme? Porque ellos estaban cimentados en la palabra de Dios, estaban firmes en la palabra, estaban fuertes en la palabra y se mantuvieron creyendo a esta palabra gloriosa. Bendita la palabra de Dios. La palabra, hermanos, produce firmeza espiritual en los creyentes en medio de toda adversidad, en medio de toda lucha, en medio de toda tentación, en medio de todo problema. Si estamos cimentados en la palabra, estaremos firmes. En segundo lugar, no solamente Pablo menciona, hermanos, que la palabra fue determinante en la iglesia de los hermanos de Tesalónica, pero lo segundo está en el versículo 14, porque el versículo 14 el apóstol Pablo menciona que estos hermanos de la iglesia se convirtieron en imitadores, pero no imitadores de lo malo, imitadores de lo bueno. Imitaron lo bueno. A veces se imita lo malo, se ponen los ejemplos para hacer lo malo, siempre diciendo, si aquel hace lo malo, si aquel dice tal o cual cosa. Pero mire, hermano, hay que seguir los ejemplos buenos. Hay ejemplos buenos, no solamente en la Biblia. Hay creyentes fieles en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro hogar, tal vez también, no sé, en cada uno de nosotros hay un ejemplo a seguir. Y esto es muy importante, que debemos de imitar aquellos ejemplos, hermano, como Pablo. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Pablo se refiere a los hermanos que estaban en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 8 versículo 1, dice que la iglesia enfrentó una grande tribulación, que la iglesia fue perseguida, pero la iglesia, hermano, no desmayó. Si usted nota en el libro de Hechos, a partir del capítulo 8, en lugar de menguar la obra del Señor, la obra creció. Por de donde quiera que iban esparcidos, el Señor estaba con ellos y les daba la gracia, el favor y la misericordia, y grandes prodigios, milagros y maravillas hacía a través de los creyentes. Eran los laicos, los diáconos, los creyentes en las iglesias. No habla, hermanos, de los grandes apóstoles, habla también de creyentes sencillos, ordinarios, que fueron usados en cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Dice Pablo, veniste a ser imitadores de las iglesias de Judea. Las iglesias de Judea fueron realmente, hermanos, perseguidas, padecieron. Pero dice Pablo en el versículo 14, pues habéis padecido de lo de vuestra propia, dice, nación, las mismas cosas. Escuche bien, ¿quiénes fueron los acérrimos del evangelio? Los mismos judíos,
el pueblo de Israel, que se opusieron al desarrollo del evangelio, pero aún a pesar de ello, no importando, hermanos, la situación, estos hermanos se mantuvieron firmes en medio de la adversidad. Se mantuvieron, hermanos, decididos a servir al Señor. Hay que ser fieles a Dios. No desistamos. Seamos una iglesia firme. Hago un llamado a todos los creyentes a mantener la fe, la esperanza, la confianza. Que no permitamos ninguna iglesia que venga el desánimo, que venga el desaliento. Tenemos alrededor de nosotros una grande nube de testigos, dice el libro de Hebreos. Aleluya. Testigos que están en las gradas, que ya pasaron para estar en su lugar y nos dicen: sí se puede, es posible, podemos tener victoria en el nombre del Señor para salir adelante. Así que, hermano, hay una tremenda nube de testigos alrededor de nosotros que nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No desistamos. Ellos fueron perseguidos. Algunos mataron al Señor, dice el versículo 15, los cuales mataron al Señor, a sus propios profetas también. A nosotros, dice Pablo, nos expulsaron. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo, dice, hablar a los gentiles. Mire la oposición que Pablo sufrió, hermano, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esto habla del castigo del pueblo de Israel, porque trataban de oponerse a la salvación de los gentiles para que no pudieran recibir esta palabra. Pero muchos oyeron y creyeron. Así que la iglesia, hermanos, dice Pablo, ustedes vinieron a ser imitadores. Se han mantenido firmes, se han mantenido en medio de la persecución y no han desistido y no han vuelto atrás. Siguen adelante con ese ánimo, con esa fe y con esa esperanza. Bendito el nombre del Señor. Dos cosas. Número uno, dije que ellos eran una iglesia fuerte porque recibieron la palabra como palabra de Dios y la abrazaron en su corazón. Número dos, dije que estos hermanos llegaron a ser imitadores de las iglesias en Jerusalén, que fueron perseguidas, pero que se mantuvieron firmes en medio de la adversidad. Esto hace a una iglesia fuerte, firme. Aquello, hermano, que nos hace pasar por situaciones difíciles y que no nos vence, nos hace más firmes. Si es una enfermedad y la logramos vencer en el nombre de Cristo, ahora seremos más firmes y más fuertes en el poder y en la gracia bendita de Dios. Pero número 3, dice el apóstol Pablo aquí: pero nosotros, hermanos, versículo 17, miren lo que habían ellos. Tenían una tremenda comunión. La comunión entre los hermanos es fundamental para que una iglesia sea firme, sea fuerte. Pero nosotros, hermanos, dice el versículo 17, separados de vosotros por un poco de tiempo. Pablo tuvo que separarse por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Había una vinculación entre Pablo y la iglesia. Dice: tanto más procuramos, con mucho más deseo, dice Pablo, ver el rostro. Ahora, ¿por qué? Porque en la iglesia de Tesalónica había una comunión fuerte. ¿Qué hacía la iglesia fuerte? Una comunión entre los creyentes. Los creyentes mantenían una comunión entre ellos como iglesia,
como cuerpo de Cristo. No escribió Pablo a los hermanos de Corinto y les dijo que nosotros somos un solo cuerpo. No les dijo que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. No les dijo Pablo que a veces algún miembro se duele y todos deberíamos también, aleluya, de dolernos por tal o cual situación. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y aunque tenemos muchos miembros, tenemos un solo cuerpo. Y como tal, tenemos que mantener comunión los unos con los otros. ¿Qué hizo fuerte a la iglesia neotestamentaria? ¿Qué los hizo fuerte en el Señor? ¿Por qué se mantuvieron fieles espiritualmente? Porque la iglesia perseveró. Y perseveraban en la comunión los unos con los otros, partiendo el pan con alegría, con sencillez de corazón. Era clave para esto, clave para la fortaleza de la iglesia. Dice Pablo, hay una comunión entre ustedes. Y aunque yo estoy lejos, aunque yo estoy distante, pero no de corazón, porque había una comunión fraternal con Dios y con los creyentes. No escribió el salmista cuando dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como ese rocío de Hermón, como ese aceite que baja desde la cabeza sobre la barba de Aarón y baja al borde de sus vestiduras. No dijo el salmista: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que hace fuerte a la iglesia? No solamente el evangelio, nuestra comunión los unos con los otros. Tenemos que enlazarnos, tenemos que unirnos. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar unida. Hoy más que nunca tenemos que manifestar la unidad. Debemos de manifestar nuestra unidad, nuestro compromiso, nuestra entrega con el Señor, unos a otros, unidos. No dice que perseveraban en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, juntos, con alegría y sencillez, y perseveraban en la comunión de los santos, y partían el pan. Aleluya. Qué maravilloso, gloria a Dios para siempre. Note usted entonces que Pablo destaca aquí, hermanos, destaca Pablo la unidad y la comunión íntima de la iglesia. ¿Cómo ayudó a la iglesia a mantenerse firme? Claro que sí, porque tenían comunión los unos con los otros. Pero en cuarto lugar, lo que menciona este pasaje al final: estos hermanos, en medio, hermanos, de su dolor, en medio de su quebranto, mantenían su fe y su esperanza en el Señor, por dos razones que menciona el apóstol Pablo aquí. Ellos mantenían, hermanos, en medio de esta situación, no importando que el enemigo los había estorbado. En el versículo 18 Pablo dice: quise ir una vez y otra vez, pero el enemigo nos estorbó. Pero dice Pablo: por lo cual, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, escuche bien, nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Por qué se gloria Pablo de esta manera? ¿Por qué se goza Pablo? Porque, hermano, la iglesia en Tesalónica era una iglesia fructífera, era una iglesia que influía en el mundo, era una iglesia, hermano, que era motivo de gozo, motivo de alegría. ¿Por qué? Porque el testimonio de la iglesia había llegado a otros lugares. Dice Pablo aquí: porque se ha oído de vuestra fe, se ha escuchado, viniste a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo. Mire,
el que hizo mantener a la iglesia firme, fuerte, que con gozo servían al Señor. Es decir, en medio de la adversidad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que nos hace firmes? ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué es lo que nos hace estar de pie? Es la fortaleza que viene de Dios. Es la fuerza que viene de Dios para ayudarnos a seguir adelante. Es el Señor y su gracia que nos da fortaleza y que nos da su ayuda para poder seguir firmes en el Señor. Creemos y confiamos en Dios para seguir adelante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fortaleza viene de Dios en medio de tu necesidad y en medio de lo que tú estás pasando. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Como dice el canto, oh alaba al Señor, glorifica el nombre del Señor y adora a Dios y dale la gloria, la honra y la alabanza. Una iglesia fuerte, firme en el Señor, está compuesto por creyentes fuertes, firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en la comunión los unos con los otros, firmes en medio de las pruebas, con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor es nuestra fortaleza. Mantente firme, hermano, mantente con fe, sigue orando a Dios todos los días. No dejes de buscar a Dios, no dejes de orar por tu hermano, por tu hermana. Oremos unos por otros, animemos unos a otros, motivémonos unos a otros y un día estaremos juntos en la presencia del Señor. Hagamos una oración, iglesia, esta noche. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, lloro por nuestra iglesia, Señor. Clamo a ti por nuestra iglesia, Padre. Oh Dios, aleluya. Hemos recibido tu palabra y creemos en la palabra, palabra viva, palabra fiel. Pero esta palabra hay que vivirla todos los días. Hay que leerla, hay que amarla, hay que creerla, hay que obedecer la palabra. Oh, aleluya. Oh, hemos sido imitadores en ese ejemplo de hombres y mujeres que han sido firmes y fieles a Dios. Sigamos adelante, mantengamos la comunión unos con otros, busquemos al Señor, entreguemos nuestra vida sirviéndole, amándole, haciendo la voluntad del Señor y honrando a nuestro Dios. Padre, bendice a mis hermanos que me están viendo en esta noche. Oh, derrama de tu gracia y danos la victoria en el nombre poderoso de Cristo. Glorifica